Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Los domingos a las 4 de la tarde hay una conversación que lo va a llevar a usted también a tomar papel y lápiz para anotar lo importante, lo trascendental. Incluso hay personas que nos dicen, ese detalle yo no lo sabía, ese otro recurso tampoco lo conocía. Bueno, y ahí nos podemos unir en esta conversación que vamos a tener en el programa. Gracias por estar muy enlazados a través de las plataformas digitales que las compartimos siempre a ustedes, donde nos escriben, donde nos hacen sus comentarios, sus aportes, su visión de lo que estamos trabajando dentro del Pulso Empresarial. Como medio de comunicación especializado en pymes, emprendedores, la parte empresarial, nos interesa siempre estar muy asociados con cada uno de ustedes. La razón de ser de Pulso Empresarial, hace 7 años cuando empezó esta aventura empresarial, son ustedes. Y la razón de ser también es crecer, mejorar y ser disruptivos, pero además de coleccionar educación e información que nos puede ayudar a ser mejores personas y seres humanos en toda la comprensión de lo que hacemos. Gracias, bienvenidos. Bien, tenemos un tema, lo trabajamos la semana pasada, acerca de hoy la mujer dentro de todo lo que tiene que ver con la parte corporativa, con la parte de familia, con el accionar dentro de la sociedad, toma de decisiones, con dos lideresas muy interesantes, Michelle Espinach y también estuvo con nosotros Andrea Lara. Y nos dejaron una lista de pues, tareas que hay que emprender. Hoy tenemos una mujer también que desde su parte como consultora a nivel de estrategia de alto nivel de la empresa EY y también en una participación muy activa que tiene desde un partido político como miembro del Tribunal de Elecciones Internas del Partido Liberal Progresista. Está con nosotros Carolina Leñero. Me da mucho gusto de tenerte, Carolina. Muchas gracias, Nilsen. El placer es mío. Mire, aquí hay algo que nos pasa. Y es lo siguiente, Carolina, que el liderazgo femenino, y a mí me ha gustado lo que se resultó hacer la semana pasada, unimos a dos personas que dentro de sus áreas les gustaba mucho la sostenibilidad, les encanta, ¿verdad? La sostenibilidad. Pero el compartir a veces en una mesa de conversación no se da tanto, ¿verdad? Y creo que no solamente hablar de mujer, pero cuando uno está en una mesa de conversación a nivel de ustedes, debe ser muy rico en la consultora, por ejemplo en EY, o desde el partido político, de nutrirse, ¿verdad? ¿Cómo te ha ayudado esto a ir nutriendo ese liderazgo interno de Carolina para proyectarlo a los demás? Bueno, Nilsen, la verdad es que ser mujer y estar metida en estos ambientes que, si se quiere, son bastante masculinos, ¿verdad? El tema de la consultoría, el tema de la política, tienden a tener más participación de los hombres. Realmente hace que uno tenga que ir curando, si se quiere, el propio liderazgo, ir entendiendo en qué momentos es que uno puede aportar más y en qué momentos es que todavía el sistema no está preparado. A veces como mujeres queremos que el país, que las empresas, que los sistemas estén listos para nosotras y para nuestro máximo liderazgo desde ya, pero nosotras pertenecemos a una generación que está creando el cambio y como tal a veces tenemos que tener paciencia en crear ese cambio justamente para que las mujeres de las próximas generaciones no tengan que preguntarse esas cosas que tal vez yo sí me he tenido que preguntar en mi carrera. Y estás haciendo mención de algo que es crear ese cambio. ¿Cómo es crear ese cambio desde los diferentes ambientes en los que estás? Pues es muy interesante porque conforme yo he evolucionado en mi carrera, me he enfrentado a distintos tipos de retos. Cuando empecé mi carrera, yo misma decía, no, pero ¿qué es esto de la discriminación contra la mujer? Si en realidad aquí los hombres y las mujeres somos iguales, ¿verdad? Y más bien fue conforme fui avanzando en mi carrera, llegando a posiciones más altas de liderazgo, donde me empecé a enfrentar con retos más importantes, tal vez con
si se quiere, con cosas inesperadas, con actitudes inesperadas de personas, particularmente hombres, pero también mujeres, que de pronto te hacían sentir como que había que hacer un esfuerzo adicional, como que no eras igual. Y el darse cuenta de que existen los sesgos, y esta palabra es bien importante, los sesgos son inconscientes, y los sesgos, a veces la gente dice, no, yo no tengo sesgos, pero en realidad los sesgos es lo que nos hace una especie inteligente, ¿verdad? Si yo relaciono que estoy viendo una luz roja, inmediatamente tengo que presionar el freno en mi carro, que yo no tenga que dedicarle ni un segundo de atención a eso, hace que yo me convierta en una especie más inteligente como ser humano. Esas mismas conexiones que nosotros hacemos, también las hacemos hacia personas de distintos géneros, de distintas razas, personas que tal vez tienen algún tipo de discapacidad. Y entonces el ir dándonos cuenta de que todos tenemos sesgos y hacer activamente un esfuerzo para derribar esos sesgos es lo que ayuda a la sociedad a moverse un paso a la vez hacia el futuro que queremos construir. El mundo de la política, Carolina, y en un partido distinto, un partido con una filosofía muy diferente, ¿cómo es el estar incluida ahí activamente, si bien desde un tribunal interno, pero estás activamente en el partido? Sí, sin duda alguna. Además, en un partido liberal, ¿verdad? Usualmente desde el liberalismo, los temas de feminismo, hay algunas personas que las entienden muy bien. Las feministas liberales fueron ellas, las que lucharon por nuestro derecho al voto, por nuestro derecho a la educación. Pero hay una percepción de que ya el camino que se tenía que recorrer ya se recorrió y ahora hay que dejar todo libre. Y si bien yo soy una propulsora de la libertad, sí creo que no todas tenemos el mismo acceso y no todas las personas tienen el mismo acceso a la libertad que otras. Y parte de lo que tenemos que hacer en el partido es justamente ayudar a las personas a obtener esa libertad. Ahora, siendo una mujer adentro del partido, una feminista además, ha sido un camino muy interesante porque nos ha llevado a conversaciones muy profundas acerca de qué es lo que significa el feminismo liberal, cuáles son nuestras luchas y para dónde vamos con este tema de género, que es fundamental para la innovación en las empresas, que es fundamental para que las sociedades florezcan, que es fundamental para la prosperidad. Cuando ustedes están lanzando también un tema del feminismo liberal o que trascienda el feminismo, a algunas personas les asusta. Lo ven como una corriente que no es aceptada por la sociedad. ¿Lo ven ustedes así? ¿O hay que analizarlo distinto? Sí, corrientes del feminismo hay muchísimas, ¿verdad? Encasillar a una sola, a las mujeres en una sola bolsa es un error porque somos tan diversas como la humanidad en sí. Y hay algunas feministas que tienen una corriente más de izquierda y cuyas luchas están relacionadas con la lucha de la izquierda de siempre, y hay algunas feministas que somos más liberales y que estamos más vinculadas a las luchas feministas liberales de siempre. Sin embargo, hay algunas luchas que tenemos compartidas, ¿verdad? La no violencia, lo que nos duele y nos desgarra el alma cada vez que una mujer muere a manos de alguien que se supone que dice que la ama. Esas son luchas que tenemos definitivamente en conjunto y que creo que deberían de unirnos y no dividirnos.
Carolina, en el trabajo de tratar de unir unos esfuerzos y tratar de unir los pensamientos, ¿qué es lo que ha logrado el país? Que ustedes también han dicho, qué bien, vamos avanzando, ya hay una propuesta diferente. Bueno, hay que reconocer que Costa Rica es un país que a nivel legislativo tiene unos avances muy por encima de la media del mundo y de Latinoamérica. Obviamente hay países mucho más avanzados como Argentina, pero nosotros tenemos un gran avance en materia legislativa. Creo que nuestra deuda más grande es a nivel de cómo poner en ejecución esas leyes y cómo lo llevamos a la sociedad. Porque la política se puede meter hasta cierto punto en la vida cotidiana de los seres humanos. Y hay otro espacio que nos toca a nosotros como sociedad hacer ese paso, hacer ese cambio. Y ahí es donde las empresas cumplen un rol fundamental, sea una pyme, sea una corporación. El cambio se siembra en esas pequeñas comunidades de personas que están justamente trabajando en un ambiente laboral en donde no hay ninguna necesidad para la diferenciación en lo absoluto. La política. ¿Te gusta la política? Me encanta. Sí. ¿Qué cosas de la política hoy son atractivas para Carolina? Bueno, yo te diría que para mí lo más importante es crear cambios, ¿verdad? El poder apoyar a la sociedad a moverse hacia el lugar a donde nosotros aspiramos. Y tal vez soy muy idealista, pero poder soñar con una Costa Rica en donde todas las personas podamos vivir en paz, realmente en paz, y lo que eso significa, en donde las mujeres no tengamos miedo de salir a la calle, inclusive los hombres no tengan miedo de salir a la calle tampoco, en donde podamos aspirar a cumplir nuestros sueños, a estudiar lo que queramos independientemente de donde nacimos. Eso es una Costa Rica que a mí es una idea de Costa Rica que a mí me motiva. Y creo que es muy fácil criticar, pero si uno no se mete a hacer los cambios, difícilmente el país va a cambiar. ¿Cómo nosotros también logramos poder potenciar a través de lo que estamos mirando, pero potenciarlo a través de qué? De acciones empresariales, de acciones políticas, de acciones personales? O sea, ¿dónde es que debemos de encontrar ese empate? Porque a veces la lucha empresarial privada se da, pero no es la lucha empresarial política que se esté dando, ¿verdad? Hay como dispares, no se encuentran en el tiempo. ¿Qué has visto que podría ser importante de unir esos grupos? Sí, bueno, cada espacio tiene su objetivo y sus objetivos son distintos. Sin duda, el luchar por la equidad de la mujer, por la igualdad de derechos de la mujer y de oportunidades es una lucha que une la no violencia, ¿verdad? El erradicar ese machismo que le hace tanto daño a las mujeres como a los hombres. Es una lucha que hay en común, pero la política se enfoca en los temas de política pública, legislación, y el sector privado yo creo que hoy en día tiene un rol inclusive más allá de la propia empresa. Justamente hace un par de meses salió un estudio de confianza que se hace todos los años por parte de Edelman, y constantemente llevan años diciéndonos que en estos momentos los líderes que más credibilidad tienen en las sociedades y de donde se espera que nazcan los cambios es de los líderes empresariales, que las personas confían más en sus jefes que en sus políticos, y como tal hay una responsabilidad que quienes estamos en posiciones de liderazgo no podemos quitarnos de encima. Quiero conversar con Carolina Leñero de un tema
como consultora en estrategia de alto nivel de EY. La contratación hoy, Carolina, ¿qué es lo que está pasando y el comportamiento de las personas que están aspirando a un puesto en una organización de talla mundial como es EY? ¿Y a dónde es que hay que afilar o sacarle más punta al lápiz mejor? Sí, estamos en un momento complejo en que estamos llenos de preguntas y no sé si tantas respuestas. Sin embargo, el buscar cómo dentro de los sistemas erradicamos la discriminación por sesgo, lo que hablábamos antes. Y esa es difícil porque a veces hasta la universidad de la que nos graduamos, ¿verdad? A veces se interpreta como que eso es meritocracia y a veces que es discriminación, y hasta dónde es que tener una carrera técnica efectivamente es lo que necesito para el puesto o no, si se puede desarrollar a la persona o no. Y en estos momentos hay muchas preguntas y creo que como mundo estamos explorando con cuáles son las respuestas adecuadas. En algún momento escuché de un estudio que se hizo con respecto a músicos, en donde el jurado que escogía a los músicos decía, no, pero si yo no tengo ningún sesgo, que sea hombre o mujer, a mí me da lo mismo, a mí lo que me importa es que el instrumento suene bien. Y sin embargo los resultados de la selección de esas personas, viéndolas y sin verlas, fue radicalmente diferente. Entonces, reconocer que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta cómo es que estamos escogiendo a esas personas que trabajan con nosotros. Y acá hay otro tema que es un obstáculo para algunas mujeres en el desarrollo de sus carreras, que es la mentoría. Porque como seres humanos tendemos a querer mentorear a aquellas personas que se parecen a nosotros. Entonces, el buscar hacer mentoría con alguien que tiene una historia distinta, un punto de vista distinto, un lugar desde el que está trabajando y viviendo absolutamente distinto, es un reto también para la persona que hace la mentoría. Y también el reto de identificar ese mentor o la mentora, sí, ¿verdad? Porque pueden aparecer en la lista una serie de nombres que es innumerable, pero a veces no es ni mentora ni mentor, entonces no sabemos identificar en esos trabajos. Para ir en esta parte, quisiera retomar la parte de la política que estaba desarrollando Carolina. El Partido Liberal Progresista, liderado por Eli Feinsack, a quien tuve la oportunidad de entrevistarlo antes de que ya asumiera como diputado de la República, tiene grandes retos a nivel país. ¿Cuáles mencionarías que son los principales retos de ese partido, ¿verdad?, en función de lo que puede hacer a través de un grupo de mujeres? A través de lo que usted también, como en el Tribunal de Elecciones Internas, está, ¿verdad? Y que de pronto también no son solamente a veces retos de partido, sino retos que se complementan con otros partidos quizá, ¿verdad? Sí, yo creo que el principal reto del PLP es que es un partido que está creciendo de manera muy acelerada. Y que estamos tratando de hacerlo correctamente, ¿verdad? No es un partido que alguien está alquilando para llegar a la presidencia, o, ¿verdad? Eli es nuestro líder en estos momentos, pero en realidad el partido trasciende a Eli y a cualquier otra persona que esté en él. Estamos construyendo algo para el largo plazo de Costa Rica, y entonces el reto es justamente muchas de las personas que estamos en el PLP venimos del sector privado, tenemos ganas de ayudar, aportar, y muchas personas tal vez nunca han tenido experiencia en lo público, y
Y eso hace que el partido sea muy diferente, con una visión muy distinta, que no esté con la gente de siempre, si se quiere, pero que también nos toca una curva de aprendizaje, ¿verdad? Como partido. Creo que lo estamos haciendo muy bien, la verdad, pero no sin retos. Carolina Leñero, como consultora de estrategia empresarial y también de alto nivel, que lo estás trabajando en EY y miembro del Tribunal de Elecciones Internas del Partido Liberal Progresista, muchas gracias. La pincelada que podemos hoy dar de lo que se está trabajando de las dos áreas, lo privado y lo político, y cómo las mujeres pueden tomar esa acción, ese rol, ¿verdad? De decidir, de mando, de liderazgo, de concentración, de aportes, que no solamente tienen que hacerlo desde otro lugar, sino también perfectamente lo pueden liderar con estrategias como las que nos has compartido hoy, y también con enfoques que a veces creo que ahí es donde todos perdemos a veces como el enfoque. Y no solo hablo de lo político, sino también de lo privado. A veces perdemos el enfoque, entonces ahí se nos fue el tiempo y ya no hicimos nada. Pero creo que nos has logrado dar con algunos de estos retos que tenemos a nivel país también. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Nilsen. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos a Pulso Empresarial. Tenemos mucho más en este programa. Antes, les quiero agradecer a nuestros amigos de WeWork por estas instalaciones aquí desde Escazú Village, que trabajamos con todos ustedes en WeWork Escazú Village. Tienen salas amplias para poder reunirse, salas individuales, espacios de coworking, y también a nuestras amigas de Palladio, Marcela y Andrea, nuestras maquillistas estrella de Pulso Empresarial, quienes siempre nos chinean con esos productos de Palladio que distribuye Super Salón. Un gran abrazo a la familia Morero y a la familia también de Super Salón que está con nosotros. Hacemos la pausa y ya regresamos con más. When does work become more than just work? We believe the magic of work is something lived and experienced, and it starts here. We will brush shoulders with those who dare to dream and do. Here, we will embrace diverse communities and inspire us all. Here, we will transform good ideas into greater ones. Here, we will change the way the world works. Here, we will. Regresamos con todos ustedes. Gracias por estar en Pulso Empresarial. Aquí tenemos nuestro programa a través de las plataformas digitales que ustedes nos pueden seguir de lunes a domingo, y también nuestro programa de radio de lunes a viernes en 95.5 en Amplify Radio, Pulso Empresarial Radio. Estamos compartiendo contenido importante, contenido que lo que hace es que logremos transformar nuestro pensamiento. Como lo vamos a hacer a partir de este momento, hemos invitado a Denis Cambronero, que está con nosotros, director global de experiencia al cliente de VMware, y está con nosotros Germán Morales, socio director del Grant Thornton Costa Rica. Denis, ¿qué tal? Todo muy bien, muy feliz de estar acá con ustedes. Don Germán. Un gusto, Nilsen, siempre acompañar en estos temas interesantes que ustedes tienen. Hay un tema que lo vamos a poner en el centro de la conversación, y es el servicio al cliente en las empresas. Y voy a empezar con esto, Denis. Cuando decimos la experiencia del servicio al cliente, de la mejor, nos va súper bien, yo implemento, yo hago, llegamos al local y no tienen nada. ¿Te ha pasado? Claro, y creo que es muy importante que las empresas definan qué tipo de estrategia quieren utilizar. A mí me gusta siempre hablar de 3 estrategias muy básicas. Usted se diferencia de otras empresas. Usted tiene una empresa o una estrategia de reducción de costos o una estrategia de velocidad de producto. Y muchas veces las 3 no pueden estar al mismo tiempo. Uno tiene que saber qué clase de experiencia quiere darle a los clientes. No necesariamente una es mejor que otra. Todo tiene que ver con lo que les sirve para el mercado al que se quiere entrar.
¿Qué te ha pasado con servicio al cliente cuando has llegado a algún lugar, verdad? Y uno dice, ¿cómo este lugar funciona todavía? Sí, cómo este lugar funciona y cómo es que la competencia no le ha pasado, porque lo que uno dice es, esto se lo va a comer la competencia, la competencia va a una velocidad más rápida de la que ellos van. Que ese es el tema de que cuando uno está diciendo entonces que tengo que hacerlo y hacerlo ya, porque mañana es tarde. Todas estas cosas urgen porque definitivamente al cliente hay que darle un servicio, no necesariamente un servicio que sea donde te desgaste demasiado, pero sí un servicio de calidad, en tiempo, de acuerdo a tus estándares y a tus promesas que le has dicho al cliente. Es decir, aquí hay un tema de qué es lo que yo le he prometido al cliente y qué es lo que yo le estoy dando. Si esa diferencia existe, es que estoy en un problema. Porque puede ser que yo le esté diciendo una promesa de darle algo, digamos ahora, por ejemplo, Nielsen, que combinando un poco de temas, que el tipo de cambio del dólar ha caído, estamos alrededor de 550, hemos visto en los medios que la gente está comprando por internet. Entonces hay una serie de empresas de courier que posiblemente están atascadas de este tipo de mercancías que están trayendo y no están dando ya el servicio. Cuando está en una temporada baja, posiblemente podían desalmacenar a tiempo, ir a entregar a la casa al cliente la gorra, el saco que usted se pidió, la camisa, hoy no lo están pudiendo hacer. Entonces, esa promesa que yo hice, no la estoy cumpliendo. Ahí es donde entramos en un problema de servicio al cliente, comparando lo que yo estoy haciendo con lo que yo prometí. Bueno, y creo que para asociar esto del servicio de courier, ¿verdad? Y ahora que decía Germán, ¿qué hacer ahí? Porque es un servicio de tecnología, es un servicio especializado, o que debería por lo menos de verse así a veces. Hay varios factores que se pueden estudiar. El primero es de qué forma estoy yo expandiéndome al punto de que ya no aguante más. En inglés existe el concepto de Minimum Valuable Product, que es lo mínimo que yo puedo tirar al mercado para mantenerme en el tiempo. Hay muchas empresas, como dice el profesor, que salen al mercado e intentan dar más de lo que quieren dar. Tienen menos personal con el cual hablar. Los omnicanales o la parte de chatbots está totalmente mal estructurada. Entonces usted habla con mensajes que lo devuelven otra vez al mismo lugar y la gente lo que hace es frustrarse y decir, yo nunca más en mi vida voy a volver a comprar con esta empresa. Es muy importante que cada canal de comunicación que yo tiro a los clientes se revise y que esté de una forma lleno de personas, de una forma apropiada para poder llegar a todos los clientes y que encuentren un ser humano con el cual interactuar. Eso es cada vez menos común y cada vez más importante. Y creo que lo piden a veces más. Sí, y hay que agregar que de repente, digamos, en estos momentos, cuando el tipo de cambio está en 550, posiblemente estas compañías no estaban preparadas, porque el tipo de cambio estándar en Costa Rica ha estado los últimos 12 meses en 670, 650. Por lo tanto, cuando el tipo de cambio cae 100 colones, evidentemente hay una idea de la gente, bueno, ya no voy a comprar en Costa Rica, voy a comprar en el exterior, me sale más barato porque compro en dólares, entrego menos colones. Entonces eso incrementa un canal de compra que estaba a unos niveles determinados que hoy no está dando la capacidad que tiene. Es decir, viene otro tema, ¿cómo estoy yo preparado para estos periodos de emergencia, de pico, de masividades que no lo preveí y que en estos momentos están siendo saturados por los servicios que el cliente me está pidiendo? Es otro tema que es un tema importante, ¿verdad? Y es un buen momento para invertir, para poder llegar a estar listos para cuando el crecimiento se vea. Hace poco estuve intentando dialogar con una empresa que distribuye cosas tecnológicas por medio de Instagram. Y ellos me decían que han estado intentando buscar las formas apropiadas para poder alcanzar la mayor cantidad de gente en el menor cantidad de tiempo de la forma más barata. Y yo les preguntaba a ellos que, bueno, eso cómo se ve, ¿verdad? Porque es una utopía. Tenemos que entender que, bueno, siempre van a haber costos operativos que se van a tener que mantener.
y que la gente espera que no importa cuándo usted esté gastando, si usted está vivo, si usted es una empresa, si usted aparece en algún lugar, usted me tiene que hacer sentir especial. Así es. Y eso es algo que se vuelve cada vez más común. Ahora, Denis, usted mencionó una palabra que son los costos operativos y asociándolo con el tema del tipo de cambio. ¿Cómo está la empresa hoy manejando los costos operativos? Eso es una pregunta que le hacemos a nuestros televidentes. ¿Lo tiene en dólares? ¿Qué está haciendo usted hoy? Y el costo operativo, ¿lo tiene en colones? ¿Qué está haciendo usted hoy? Sí, aquí es importante entender que en Costa Rica la economía es muy dolarizada. Nos encontramos alquileres en dólares, compra de vehículos en dólares, nos encontramos con alguna gente que factura en dólares, tenemos un sector exportador que factura en dólares. Es decir, Costa Rica tiene una base importante de operaciones en dólares, entonces esto significa que debería ser el dólar el que nos maneja y por lo tanto esperamos ingresos en dólares. Cuando viene una caída del tipo de cambio, esto genera que estos sectores que tienen transacciones en dólares se ven impactados. En este caso, negativamente. Aquí lo que estamos hablando, Nielsen, es que entonces ya no es que el tipo de cambio a la baja genera que tenga un gasto por diferencia de cambio. Es tan permanente ya la caída del tipo de cambio que empezó más o menos en junio del 22, que ya hoy lo que hay es una pérdida. Es decir, si el tipo de cambio cayó entre un 12 y un 16%, si yo vendo en dólares, voy a hablarte de dos sectores, exporto frutas al exterior o soy un prestador, un hotelito en Bahía Ballena, soy una persona que soy guía de turista que cobro en dólares, esta persona tiene menos ingresos en colones. Presta el mismo servicio, se levanta a las mismas 4 de la mañana a llevar a los turistas al recorrido y recibe menos colones. Entonces ahí es donde estamos generando una pérdida, ya no por diferencia de cambio, una pérdida en la operación. Lo que llamamos los contadores, el estado de pérdidas y ganancias tiene pérdida. No puedo cubrir mis gastos con mis ingresos. Y aquí estamos en un tema más grave todavía. ¿Qué se hace cuando un emprendedor, cuando un empresario como eso están teniendo ingresos que no cubren los gastos? Tiene que ir a generar o un aporte adicional del socio o a generar una deuda. Y esto genera entonces problemas de costos que no estoy preparado y eso puede llevarme entonces a dar un servicio no de la mejor calidad, porque ya no puedo invertir, ya tengo que quitar procesos que tengo de desarrollo, de crecimiento, porque no tengo ya el recurso suficiente para hacerlo y eso puede generarme calidad del servicio. ¿Qué está pasando con los exportadores? Que entonces tienen que decidir qué hago. ¿Le doy insecticidas y herbicidas a las plantaciones? ¿O las dejo porque no tengo dinero para cubrir eso? Entonces voy a dar un producto de menor calidad. Y eso está generando entonces un disgusto del cliente que espera un chayote, que espera una piña de Costa Rica en Europa con una determinada cantidad. Es decir, aquí el tema del costo impacta en el servicio al cliente de alguna forma, porque posiblemente un incremental de costos genera una menor inversión y por lo tanto un servicio de menor calidad. Me gustaría agregar que en zonas alejadas también vimos como muchas empresas contrataron más personas porque se resumió de vuelta, ¿verdad? La visita de extranjeros, se resumió la visita de locales, contrataron más o compraron más maquinaria, hicieron más inversiones esperando que el tipo de cambio se mantuviera en los 700. Claro. Y ahora que se ha bajado tanto, pues para ellos ha sido muy difícil salir adelante. Y ahí es donde tengo que hacer el juego de, bueno, me espero a que el tipo de cambio se nivele de alguna forma a lo que yo creí que iba a hacer, o tomo la decisión de no poder pagar alguna de las cosas que tengo. Y entonces el cliente se vuelve menos importante en muchos de los casos. Y eso lo vemos desde esas situaciones hasta las personas que andan manejando en la calle enojadas. Lo vemos en cómo la gente reacciona y acciona en la calle molesta, porque todo el mundo está pensando en dinero y en cómo salir adelante y cómo mantener sus negocios. Aquí, Nilsen, lo hemos hablado en muchos programas. El emprendedor, para ser emprendedor hay que tener pasión por las cosas. Si yo soy un emprendedor, si yo soy un guía turista en Bahía Ballena, si tengo una finca que siembro de yuca en San Carlos, yo tengo que tener pasión por lo que hago, porque eso tiene grandes esfuerzos. Por lo tanto, cuando viene una caída del tipo de cambio, yo trato de sostenerme y posiblemente no tome decisiones en tiempo y posiblemente sufra estas pérdidas.
pero esto es lo que está originando entonces que yo dé un servicio de mala calidad, porque yo creo que me voy a recuperar, yo creo que el tipo de cambio va a subir y sigo absorbiendo pérdidas. ¿Y qué tengo que hacer mañana? Generar menor inversión, menor calidad del servicio. Y eso es lo que genera y repercute entonces en una mala reputación, porque empiezo a quedar mal con mis clientes, ya sea por calidad o por cantidad. Y esto es lo que genera entonces que cuando yo tengo unos costos más altos, cada vez me es más difícil prestar un servicio de calidad. Cada vez la promesa que yo le di a mi cliente es más difícil de cumplir. Porque todos los que hemos sido emprendedores, es muy fácil ser emprendedor en buenas, con precios altos, con tipo de cambios altos, si soy un empresario del turismo, si soy un empresario exportador. Pero cuando eso no sucede, eso es cuando se hacen entonces los análisis correctos de costos. Y la teoría establece que usted no debe asumir pérdidas, debe tomar decisiones rápidas que le permitan mantener una calidad del servicio prestado de conforme con la promesa que usted dio. Y hay posibilidad entonces de reducir mejor la producción para dar siempre un servicio o un producto de altísima calidad. La piña tiene que ser bien entregada siempre, con determinada calidad. No puede variar la calidad porque yo tenga menos costos. No, y aquí lo tuvimos recientemente el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, de Productores y Exportadores de Piña, Abel Chávez, y nos decía que los precios internacionales y la situación del tipo de cambio golpea al sector, pero como decía don Abel, yo no puedo bajar la calidad del producto. No puedo decirle al productor, no, bájale 5 grados o 5 gradas o 5 milímetros la calidad del producto. Menos fertilizantes, se va a picar. Porque entonces ya el cliente internacional te castiga. Lo vemos en chocolates que terminan sabiendo a mantequilla, porque bajan el nivel del cacao. Y al final eso también castiga a las empresas. Reciben más quejas, entonces se llenan más por el lado de quejas, tienen menos personas para hacer revisiones, tienen menos personas para alcanzar a los clientes y se convierte en menos ventas, y eso al final termina teniendo un impacto más grande. Y ese es el juego que, bueno, se nos puede explicar un poco más, que tienen que jugar los emprendedores que no tienen recursos tan, lo que pareciera ser infinitos como las empresas transnacionales, en decidir en cuál de mis áreas empiezo a cortar. Y yo creo que el área de la experiencia que el cliente recibe es la última que se tiene que cortar. Y todo tiene que ver mucho con el liderazgo de la empresa, de mantener ese sueño vivo, de decirle a las personas, hey, tenemos que seguir adelante, aunque la cosa se vea ahorita complicada, porque la economía, todos sabemos, tiene altos y bajos, y así como puede estar bajo ahorita, en algún momento va a retomar, y cuando retoma y las personas salen mal, siempre van a recordar esa experiencia que tuvieron en el lugar al que fueron a comprar. Dos temas importantes acá. Estamos hablando de un costo que es externo. El emprendedor de turismo, el emprendedor exportador, no controla el tipo de cambio, le corresponde a una autoridad gubernamental. Es el presidente del Banco Central con su política económica el que regula un tipo de cambio fluctuante administrado, que es como se llama en Costa Rica. Por lo tanto, el impacto que le sucede a ese emprendedor es externo, ni siquiera lo puede controlar. Pero también hay costos que sí me corresponde a mí, donde parecería que hay un tema más de responsabilidad. Entonces, habría que diferenciar, para estar bien justos con esos emprendedores, cuando es un costo externo, una variable económica que me impacta simplemente, que me hace menos competitivo, de la cual yo no controlo, y parecería que hay una posición gubernamental de no corregir ese tipo de variable y que genera un impacto en el emprendedor. Y otro es, Nielsen, cuando soy yo el que puedo ser ineficiente con mis costos, el que yo no actúo correctamente, el que tengo desperdicios en mi planta, el que no compro el producto de buena calidad, el que invierto menos, tengo los proyectos que tengo que hacer con el desarrollo, donde debería de ser más cuidadoso y ahí asumo más responsabilidad. Entonces ve que el tema de servicio de calidad con costos tiene varias variables. Hay una que puede ser más asumida por el emprendedor. Yo tomé esa decisión de invertir menos. Posiblemente me van a castigar el mercado. El otra es, hay factores ambientales. En Costa Rica, el exportador, en un porcentaje importante, el pequeño exportador es de productos frescos, de alto riesgo.
tienen que ver con la naturaleza, con la lluvia, con el viento, con el calor, con la circunstancia de que el mercado donde se va a vender Europa o Estados Unidos tenga igual condiciones apropiadas. O sea, yo no puedo vender, digamos, un producto como la piña en momentos en que tal vez no hay mucha efervescencia o hay calor o algún tipo de cosas donde no se puede vender chayote cuando hay calor, porque posiblemente ¿quién va a hacer una sopa y va a incorporar un chayote? No es posible. Entonces ese tipo de cosas lo vive el empresario, el emprendedor, pero él lo puede administrar y será su responsabilidad hacerlo o no hacerlo correctamente. Pero hay factores externos, que es la legislación, la actuación gubernamental que influye a veces en la calidad del servicio que uno puede dar, en la calidad de los costos. Hoy estamos hablando, por ejemplo, Nielsen, de que en el caso de la importación se quiere hacer un proceso de escaneo de los contenedores, que es que le van a cobrar el escaneo de cada contenedor que salga. Eso va a incrementar el costo de exportación, el costo de importación. Eso significa que yo tengo derecho a cobrarle más caro mi producto a Europa. No. Entonces, a veces hay una serie de decisiones gubernamentales que el emprendedor, que el empresario privado no controla, que generan costos que tienen que ver con temas de calidad. Vamos a hacer una pausa. Voy a venir para dar soluciones y plantear soluciones. De lo que no puedo controlar, estamos de acuerdo. Hay cosas que no están dentro de nuestro control, están en el control de don Roger, que es el presidente del Banco Central. Pero hay otras que sí. O sea, hay otras cosas que yo puedo controlar, que puedo innovar, que puedo ser más creativo y también de consultar, de comunicar. Porque a veces no estamos comunicando lo que hacemos. Entonces nos lleva a la trampa, popularmente, cuando ya llegamos a un tope y decimos, ay, ahora sí, levante el teléfono y llame a un Germán. No, ¿ya para qué? Mira, ya un Germán no va a venir con el carrito de bomberos ahí a ayudarnos. Hacemos una pausa en Pulso Empresarial, ya retornamos con todos ustedes. When does work become more than just work? We believe the magic of work is something lived and experienced, and it starts here. We will brush shoulders with those who dare to dream and do. Here, we will embrace diverse communities and inspire us all. Here, we will transform good ideas into greater ones. Here, we will change the way the world works. Here, we will. Gracias, estamos en Pulso Empresarial, hoy compartiendo en el programa desde WeWork aquí en Escazú Village, con estas salas que tiene WeWork en Escazú Village y también el Real Cariari, para que compartan ustedes con sus equipos, hagan reuniones, sesiones individuales y también espacios abiertos de trabajo. Y nuestras amigas Andrea y Marcela, maquillistas de Palladio, que con estos productos nos engalanan, gracias a Supersalón. Un abrazo a la familia de Supersalón y Palladio de aquí que compartimos en Pulso Empresarial. Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica, comparte con nosotros junto a Denis Cambronero, director global de experiencia al cliente de VMware. Y podemos dar, pues, sí existen esas herramientas, ¿verdad? Yo creo que los casos que ustedes dos manejan, y bueno, yo también en mi otro lado, manejamos empresas que nos dicen, todo muy bien, pero ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Había algo que dijiste que es un tema que hay que tener mucho cuidado, que ves que a veces hay recursos que sí se dispone y a veces hay recursos que no se dispone. Los que somos del sector financiero y este tema de la contabilidad, siempre los recursos son escasos, siempre. De tal forma que siempre hay que hacer un uso eficiente de los recursos que se dispone, porque nunca habrá un presupuesto que no tenga límite, porque el empresario privado, el emprendedor, tiene que buscar la posibilidad de tener los ingresos suficientes para cubrir sus gastos.
A no ser que yo sea una entidad, una ONG sin fines de lucro, uno podría pensar que yo puedo tener gastos mayores a los ingresos que tengo. Entonces, partiendo de que hay un límite, de que yo tengo que ser rentable y generar utilidad, hay que pensar que tengo que hacer ese ejercicio que usted dice, de buscar la eficiencia posible. ¿Cuánto tengo que invertir para tener un producto con las condiciones que el cliente solicita, que sea un efecto diferenciador, que genere algo atractivo para que sea comprado, ofrecerlo en un mercado y que pueda llegarlo yo para que sea satisfecho por el cliente y que me permita rentabilidad? Es que estamos hablando de cosas difíciles, es que no estamos hablando de cosas fáciles. Y que además este producto me lo compren respecto a 20 más que existen similares, porque pensar hoy en nuestros tiempos que yo tengo una cosa exclusiva que nadie más la hace, empezamos hablando de los servicios de courier, del transporte de encomiendas, existen muchos de ellos. ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? Que uno presta un servicio de courier de Los Ángeles y otro lo presta desde Europa. Es la zona, pero es la misma esencia del servicio. Entonces ahí es donde a veces lo importante es pensar y aquí decir que lo que hace la diferencia es el ser humano, que es el que está ahí trabajando. El trato que yo le doy al cliente como persona que atiende en un mostrador al cliente que llega. No es el servicio, es la forma en que el ser humano genera la comunicación con el cliente. Siempre será esa la diferencia, el que mi producto tenga la posibilidad de llegar más al mercado que de la competencia. A mí me gustaría mencionar que es importante no sobreprometer. Duele menos una promesa no hecha que una promesa hecha y no cumplida. Y muchas empresas prometen cosas que al final no terminan entregando. Lo segundo es cuidar a las personas que valen más para usted. Perder recursos importantes es un lujo que hoy en día ninguna empresa se debería estar dando. Cuidar a las personas, invertir en las personas, crear este ambiente armonioso para que las personas se sientan cómodas trabajando juntas. Lo tercero es no abra canales de comunicación que usted no va a poder atender. No diga puede contactarnos a este correo si no va a haber nadie presente para contactar el correo. Eso duele mucho, eso hiere mucho a las empresas y a las personas les molesta bastante. Y creo que una cosa es escuche la voz de los clientes. Muchas veces las empresas toman decisiones, por ejemplo, una persona con una cabañita pequeña crea un jacuzzi cuando ningún cliente se lo está pidiendo. Así es. Y tal vez todos los clientes le están diciendo, cambie el colchón porque dormir aquí es horripilante. Entonces, esas 4 cosas me parecen que son muy importantes, son muy prácticas y son tal vez muy de naturaleza para los que estamos en el área de trabajo, pero se nos olvidan. Le voy a ir agregando esta lista. Yo agregaría otra en el quinto, debe ser también de mi área de comunicación, es reúna su equipo de trabajo y coméntele cómo estamos, qué estamos haciendo, qué es el producto estrella, dónde nos está yendo bien. De pronto en esa cabaña el producto estrella sea los paseos a caballo. La gente nada más viene por los paseos a caballo, porque los trillos son muy buenos, porque las cataratas por donde se pasa. Pero la cabaña no, la cabaña es lo último. Es más, quizá en el negocio ni se quedan a dormir las personas, nada más terminan, se montan al carro y se van. Pero la comunicación y la conversación con nuestro equipo, de ir viendo, no mire, el portón, tenemos 15 años de no pintarlo, y ahí es donde estamos mal. Sí, el tema es la información y cómo yo puedo capturar la información del cliente y usarla correctamente, entenderla y ver qué es lo que el cliente quiere y cuáles son esas preferencias del cliente. Porque a veces lo que hacemos es productos o servicios con las ideas que yo tengo. El jacuzzi, que yo creo que era lo mejor que podía ofrecer, y la gente no quiere ir a bañarse en un lugar que es frío. De repente es un lugar frío y tal vez lo mejor es ir a pasear a caballo porque es un tema más de bosque. Esas son las cosas que a veces metemos cabeza en circunstancias sin tener la información para tomar la decisión. Y hoy, con la inteligencia artificial, con el tema de obtener información, de buscar la opinión del cliente, es fundamental entender qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el cliente necesita, cuál es la experiencia que quiere el cliente buscar en mi negocio. A mí me llama la atención. Hoy hay negocios que ni siquiera tienen
un centro de atención virtual. De dudas y consultas, Sí. para poner en las, Usted trata de hacer en las oficinas públicas le llaman Contraloría de Servicio, ¿verdad? No hay. Que igual vuelve a haber fila. Sí. Cuando hay la Contraloría de Servicios hay fila, ¿verdad? Entonces tú dices, no puede Sí, ser. Y en muchos negocios no existe. No, y bueno, está Google Forms o Microsoft Forms para enviar encuestas, son sencillos de usar, encuestas de unas 3 preguntas: ¿qué tan satisfecho se sintió? Saber cuál es mi tipo de negocio y hacer algunos tipos de lo que llamamos en inglés drivers, que son cosas importantes que mi empresa ofrece, como por ejemplo, si es una estadía, qué tan limpio estaba el lugar, qué tan rica era la comida y qué tan bonita estuvo la cama. Si es una piñera, qué tan fresco estuvo el producto, qué tan completo llegó todo, ¿verdad? La gente puede armar eso, y una pregunta abierta, y cuéntenos más. Después ahí se puede tomar el teléfono y llamar a las personas que contestan y preguntarles más acerca de lo que contestaron, ojalá de forma organizada para poder después tabularlo, que eso nos pasa mucho cuando hablamos con clientes, que les preguntamos a todos cosas diferentes y al final no supimos qué dijeron entre todos, ¿verdad? Ahora la tecnología también nos deja tirar como pop-ups en medio de las páginas, como una pregunta, como tengo esto, ¿te está gustando lo que estás viendo? Si no, adiós. Y otra forma es, se llama gamificar, y esa es la palabra en español, en inglés es gamification, pero básicamente es crear pequeños jueguitos que le vayan dando a los clientes puntos para después intercambiar por otras cosas. Entonces, si usted me contesta la encuesta, yo le doy 10 puntos. Si me contesta la llamada, le doy otros 10. Y al final, cuando viene, le doy un café gratis. Y a las personas les encantan esos juegos pequeños y son cosas que nos pueden ayudar a entablar conversación. Es la interacción que llegas a tener con el cliente. Es un poco la familiaridad que uno tiene que asociar con el cliente. Yo he sido crítico, tal vez porque de pronto no tengo restaurante, pero una cafetería. Pero sí he sido cliente y a veces uno es un poco crítico con la persona de decir, mire, es que aquí nos faltó tal cosa. No, es que así es, así venía, así estaba, ya lo consumió. Recientemente nos pasó en un restaurante donde se pagó de más. Mire, ¿me puede retornar ahí lo que le pagué de más? No, no se puede. ¿Cómo no se puede? No, es que tengo que llamar a mi jefe para que mi jefe me diga si se puede y entonces yo le retorno. No, ahí lo más inmediato es, mire, uno dice, aquí está el dinero, esto no pasó nada, gracias, y la experiencia es diferente. Y vean lo que pasó con este restaurante. Los cocineros escucharon el burumbum que se armó en la caja y los cocineros se acercaron a donde mi familia y nos regalaron un postre y la señora dijo, tenga, por la mala experiencia que usted vivió, un postre. Así es. De ellos, porque el que me atendió ni siquiera se acercó. Creo que ahí es, ¿verdad? Clave. Eso que decía Germán me resalta mucho. Subráyenlo, por favor, en negrita, en letra, ¿verdad? Grande. Hay información de datos. Así Los es. números hablan, Germán. Sí, y hay que saberlos analizar. Y hoy con la tecnología, por eso ya no hay forma, lo que decías vos, hay diferentes herramientas que yo puedo usar que me las tabulan y me dan porcentajes y me dan formas analizadas para tomar decisiones rápidas. Lo que pasa es que uno no puede tardar en estas decisiones y uno no puede en el tema del negocio poner sus ideas, sino estar ubicado en el consumo, en el cliente, lo que el cliente quiere, cómo lo necesita, dónde lo necesita. Si no es esa la idea, si es lo que yo quiero hacer, el negocio será diferente a lo que yo quiero ofrecer. Pero ese es un tema muy importante. Y un tema que es relevante es que tenemos que ubicar por qué yo estoy en este negocio. Y cuando uno lleva algunos cursos de mercadeo, le hablan que un tema importante es escoger un negocio es la plaza, por ejemplo, el lugar donde yo lo voy a ubicar, que esté cerca de una cierta clientes que le permitan manejar. El ejemplo típico de nuestros pueblos que nacieron con la plaza de fútbol, la iglesia, la cantina, la pulpería y el depósito de materiales. Pero tenía mucho sentido. Total, ese depósito de materiales era fundamental porque el pueblo se estaba desarrollando, pero cuando el pueblo se desarrolló, el depósito de materiales ya no tiene que vender arena, pues ya no se construyen casas, ahora hay remodelación, nada más son partes eléctricas para reparar. Entonces, este depósito de materiales queda desactualizado respecto a lo que sucedió hace 15, hace 10 años.
Es decir, tengo que entender a dónde estoy ubicado. Es más, y poniendo ese ejercicio que estás haciendo, a mí me llama la atención hoy en ciertos pueblos que hay negocios afuera o cercano a una iglesia que no van con el público que está llegando a la iglesia. Así No es. está llegando con el público. Entonces el negocio, no me pegó. ¿Y por qué no pegó? Es que estábamos al lado. Sí, pero es que ahí no estás. ¿Por qué lo pusiste ahí? Y otro tema para seguir con la idea del negocio que no da porque lo ubiqué mal, tema de ubicación. Otro porque el negocio con el tiempo pierde trascendencia y ya el mercado no está. Y el otro es cuántos no hemos visto en nuestros pueblos que alguien pone una tienda, estoy hablando de emprendimiento, ponen una venta de empanadas, de tacos y al frente le ponen la otra. ¿Por qué? Porque no hay investigación, no hay análisis, simplemente es ir a competir porque a qué le va bien, yo voy a ponerlo igual. Pero ¿qué es que mi taco, qué es el sabor que tiene que hace diferente del otro? ¿Cómo corto yo el repollo para que tenga un sabor diferente? ¿Qué salsa voy a agregar? Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces a veces ponemos 2 ventas de empanadas, 2 ventas de tacos y las 2 van a quebrar. Y yo siempre me voy a ir por la empresa que tiene... a mí, es una cultura en realidad, pero a mí me gusta comparar las empresas con personas y que la cultura es su personalidad. Y yo siempre me voy a ir a una empresa que a mí me caería bien. Alguna vez me tocó trabajar en una empresa donde eran muy rudos, eran muy cerrados, eran muy toscos a la hora de tratar. Y yo dije, eso no se me parece a mí. Esta empresa no sería mi amigo si fuera una persona. Y terminé trabajando en una empresa como la que trabajo ahora, que las personas son amigables, les gusta ayudar a los demás, les gusta aprender, nos desarrollamos juntos. Y yo digo, pues pucha, eso se parece a una persona que a mí me caería bien. ¿Qué cultura están creando esas empresas? Señores, el tiempo es nuestro peor enemigo en televisión, pero creo que también asociado a eso es porque eso a mí me genera apatía. Claro. Correcto. Y yo la puedo compartir. Por supuesto. Germán, gracias. No, un gusto, Nilsen, estar acá y ojalá le sirva a la gente los consejos que hemos dado. Entender que este mundo del emprendimiento es muy difícil. Solo la palabra emprendedor debería ser persona que le gusta lo difícil, lo complicado, lo exigente. No solamente es porque no quiere tener jefe, es porque le gusta lo complicado, lo duro y lo difícil y el estrés, porque es bastante complicado realmente. Denis, gracias. Gracias. Muy amable. Gracias también a ustedes por compartir con nosotros. Ser emprendedor, subirse a la montaña rusa sin cinturón y sabiendo de que usted no sabe dónde termina. Nos encontramos en una próxima. Gracias a todos por estar con nosotros. Feliz tarde, que Dios los bendiga.